Salmo 34 tiene como título La protección divina. Y debajo del título tiene como un subtítulo que dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. David fue un hombre que Dios protegió porque Dios lo escogió. Y al que Dios escoge tiene una alta dependencia y protección de Dios. Este hombre que Dios llamó muy temprana edad, se dice que el profeta Samuel lo unge de 15 años, siendo un muchacho, y desde entonces empezó un proceso de Dios en la vida de este joven que más tarde se convertiría en un profeta y en un rey de Dios y en un profeta del Señor. Ahora, en el Salmo 34, hay una parte que me llama la atención, en la cual David lo está expresando porque lo vivió. Dice así la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo la persona del Espíritu. Salmo 34:4 dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró, de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. En el tiempo en que Saúl se levanta contra David para matarlo y herirlo, ya que David estaba mostrando un éxito espiritual, Dios estaba con David, y de donde David entraba y salía, ahí estaba Dios con él, dándole victoria en contra de los filisteos. Y cuando David viene de la guerra, las danzarinas empezaron a danzar y todo el pueblo empezó a recibir a Saúl, y las danzarinas empezaron a decir: Saúl mató sus miles y David a sus 10,000. Dice la palabra que este dicho les agradó al rey Saúl, y dice la palabra que desde ahí lo vio con otros ojos. Pero la protección de Dios con David era inevitable, era inagotable, era inquebrantable. Saúl le tenía miedo a David porque Dios estaba con él y porque el pueblo lo tenía en gran estima. Luego le tiene miedo porque Jehová estaba con él y porque Mical lo amaba. Y aquí David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. David nos está enseñando por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma parte de la vivencia de David para darnos un mensaje, y es que en medio del temor busquemos a Dios, en medio de la angustia busquemos al Señor. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí vemos 3 beneficios para aquellos que buscan a Dios. Número 1, el Señor lo va a oír. Número 2, Dios lo va a librar. Y número 3, de sus temores. Dios, cuando tú lo buscas, Él te libra de tus temores. Busca a Dios en todo momento. La Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo en el que Dios se deja encontrar de aquellos que lo buscan de corazón. La Biblia enseña: me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios desea que más que una necesidad, tú lo busques con pasión, con amor. Más que por una necesidad, el Señor quiere que tú lo busques con amor, con pasión. Porque los beneficios de buscar a Dios es el siguiente: Dios te va a oír, Él te va a librar y Él te va a librar de tus temores. La palabra librar no solamente aquí se enfoca en el temor, porque David le estaba pidiendo a Dios específicamente que lo librara y que lo ayudara. Mas sin embargo, la palabra librar aquí puede revelar otra fuente. Dios te libra de la angustia, Dios te libra de la deuda, Dios te libra de la enfermedad. Pero aquí David nos está enseñando el Espíritu Santo a través de la vivencia de David, que David lo buscó, clamó a Dios, Dios lo oyó y Dios lo libró de tus temores. Cuando tú buscas a Dios, los temores son removidos. El miedo a emprender un proyecto, el miedo a emprender
un plan, una idea, Dios lo remueve. El miedo que tienes durante años, el Señor lo remueve a través de tu búsqueda a Él. Y lo próximo que te va a pasar es que tú vas a mirar a Dios, y dice la palabra, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Dios te va a alumbrar. De donde has caído, Dios te va a alumbrar. En esa oscuridad en la que tú te sientes, en esa oscuridad que te infunde temor, desconfianza, que te infunde credibilidad en ti mismo que tú no crees, Dios te va a sacar de esa oscuridad y te va a llevar a su luz admirable, en su luz inquebrantable. Y tu rostro será alumbrado, tu familia va a ver la luz de Jesús en ti, tu familia va a ver la presencia de Dios en ti, tu familia va a ver que Dios va a remover los temores, Dios va a remover la inseguridad, Dios va a remover la falta de fe, Dios va a remover la falta de confiar en Dios, Dios va a remover esa incertidumbre que tú tienes cuando sales de tu casa a hacer una diligencia personal, esa incertidumbre, ese temor, esa agonía que tú mantienes a diario de que te va a pasar algo malo, de que te va a suceder alguna calamidad. Dios va a remover ese temor y tú serás alumbrado, tu familia será alumbrado. Dios te va a dar firmeza, Dios te va a dar su presencia, Dios te va a dar su compañía. Así como Dios estuvo con David, librándolo de los filisteos. Dios libró a David del gigante Goliat. Dios libró a David, vámonos un poco más atrás, Dios libró a David de las garras del oso y del león. Así Dios te va a librar a ti. Por eso que Él tiene la autoridad de decir: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David tenía temores internos. El oso era un temor de David. El león era un temor de David. Pero Dios lo supo ayudar. Así como Dios te va a saber ayudar a ti. Dios va a saber cómo te va a conectar con la próxima puerta. Él sabe la próxima puerta que se va a abrir. Él sabe la próxima dimensión en la que te va a llevar. Pero busca a Dios. Clámalo constantemente. Goliat durante 40 días amedrantaba a Israel. Dios te va a dar la fuerza para que venzas tus temores. Y Él te va a alumbrar. Y no quedarás avergonzado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Voy a darle continuidad a este video, porque creo que Dios te va a mostrar su protección divina. Shalom.